Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿Soy yo, maestro? Mateo 26:25. De esta forma arrancamos con ya la parte final de este estudio, en el cual hemos concentrado nuestra mirada en estos 12 hombres comunes y corrientes, 12 hombres como tú y como yo, estos 12 primeros llamados por el Señor Jesús para establecer su iglesia. Y ya llegamos entonces a hoy, jueves 2 de noviembre del año 2023, ya viendo el último de estos 12, que es Judas el Iscariote. Me atrevo a decir que en nuestra cultura latinoamericana y en nuestro país, el nombre Judas es posible sea identificado dentro de la iglesia o dentro de creyentes, al interior de los creyentes, como también en personas que no son creyentes. Un dicho muy popular en nuestros días: ni Judas se atrevió a tanto. ¿Lo ha escuchado usted? Hay bromas, hay chistes que hacen memes con respecto a situaciones de traición donde citan: ni Judas se atrevió a tanto. Y esto es cuando también nosotros somos testigos, ¿no?, de traición, o sabemos de situaciones de escándalos públicos. Inmediatamente asociamos a Judas. Hemos visto en pocos días escándalos al interior de quienes hoy están gobernando, el gobierno de turno, situaciones muy complejas. El más notorio y universalmente despreciado de estos 12 es sin duda Judas el Iscariote. Su nombre aparece al final de todas las listas bíblicas, ¿no?, que menciona a estos 12, con la excepción donde no aparece, es ahí en Hechos capítulo 1. En cada referencia bíblica a Judas encontramos una referencia explícita a su condición de traidor. Leíamos recién ahí en el texto que leíamos el que le entregaba, ¿no? Se le cita a él cada ocasión con este hecho que se iba a cumplir en él. En Judas vemos el fracaso humano. En nuestra sociedad hoy día el fracaso del ser humano es total. En estos tiempos que estamos viviendo, donde la ética, ¿no?, este concepto de ética filosófico, no hay una descripción correcta, y sabemos que el ser humano por sí solo tampoco puede vivir moralmente conducido por una ética que gobierne su vida, puesto que el ser humano está en una condición de pecado. La única forma de poder vivir como Dios nos creó es a través de la fe en Jesucristo, y que esa fe transforme nuestras vidas. Es lo que sucede en nuestra sociedad. Hoy sobreabundan las traiciones en las familias, en los matrimonios, en los gobiernos, en las autoridades, en la justicia. Incluso al interior de las iglesias se ve traición abiertamente, ¿no? Se levanta alguien y traiciona y divide y sale. Es algo común, no es algo, ay, ¿qué está hablando? Es una realidad. Incluso hoy día se llega a traicionar las propias convicciones con tal de obtener algo, algún beneficio. Traicionar mis propias convicciones con tal de tener algo. Más en Judas entonces vemos el fracaso total humano, el fracaso más grande de la historia, porque nos registra que por un puñado de monedas traicionó al Hijo de Dios perfecto, al que no conocía pecado, al santo. Este relato de las Escrituras nos lleva entonces a comprender la profundidad a la que el corazón humano puede caer. Hay un hecho considerable. Judas pasó 3 años con Cristo, pero todo ese proceso y ese tiempo solo hizo que en su corazón cada día se endureciera más y se llenara de odio. Hay 2 conductas que debemos atacar ahí. El ejemplo de la transformación que encontramos en la vida y el testimonio que hemos estudiado de estos 11 anteriores nos dice de hombres comunes y corrientes con defectos típicos, de los cuales usted y yo hemos podido identificar de nuestras propias vidas, pero que pudieron experimentar un cambio de vida. Y ese cambio no solo es de forma admirable, sino de forma extraordinaria, ¿no? Sabemos ahí que de lo que Dios escogió, Dios ve el corazón. En cambio, la vida de Judas entonces nos lleva a mirar una realidad que sucede en la transformación de las vidas comunes y corrientes. Y es lo que Dios hace, sin duda, pero para esto entonces
necesita de un cambio de corazón, un cambio de mentalidad, un cambio que haga práctica la fe en Él. Entonces, Judas es el ejemplo potencial que puede afectar a nuestras vidas y la transformación que Dios hace de forma sobrenatural a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra a nuestras vidas, si no rendimos nuestro corazón, si descuidamos la comunión espiritual, si malgastamos las oportunidades que el Señor nos da. Así también como la dureza de nuestro corazón finalmente, así como lo vemos, y estamos haciendo una introducción nomás con respecto a Judas el Iscariote, con respecto a lo que fue su vida. Algunas consideraciones especiales como primer capítulo. Judas fue un hombre que tuvo la oportunidad y el privilegio de estar cerca del Salvador y desde lo humanamente posible más cerca, ¿no? Físicamente. Disfrutó de los privilegios de Cristo. Disfrutó de la intimidad familiar, de recibir una enseñanza del propio Maestro, del propio Jesús. Sin embargo, se mantuvo incrédulo y fue a una eternidad sin esperanza. Judas era tan común y corriente como los otros 11, era tan común y corriente como usted y como yo, sin ningún título o alguna característica especial. Empezó como todo creyente ese proceso, pero nunca se apoderó verdaderamente de esta fe en Jesucristo el Señor. Amados, una realidad es posible, lo hemos dicho muchas veces, es posible estar en la iglesia, pero nunca apoderarnos de la verdadera fe en Jesucristo el Señor. Esto simplemente lleva al creyente a no experimentar la transformación de una vida nueva. Lleva al creyente simplemente a una religión, a ir porque cumplo, porque es una cuestión moral, psicológica, como usted quiera llamarlo. Pero la vida del Evangelio no es religión. No es simplemente dar una tranquilidad mental, ya cumplí, fui, estoy bien. No se trata de eso. Se trata de experimentar esa fe verdadera en Jesucristo y rendir nuestro corazón, no endureciéndolo, sino que dejando que Él transforme, cambie, haga todo nuevo y experimentar esta transformación de una nueva vida. El Iscariote, Judas el Iscariote, fue un religioso que no profundizó su fe en Jesucristo, a pesar de todas las circunstancias que tuvo a su favor, ¿no?, de trabajar y conocerle directamente. Judas cerraba su corazón y se alejaba más de Dios. Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe, escuche bien, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador a los que le buscan. Entonces, no es simplemente asistir por ser un número, asistir por una responsabilidad. Se trata de llevar una vida de relación, de una fe práctica verdadera que impacte hasta lo más profundo de nuestro ser. El Nuevo Testamento nos dice mucho sobre Judas, lo suficiente para poder sacar dos apreciaciones como a modo de introducción. La vida de Judas nos recuerda que es posible estar cerca de Cristo y declarar de labio nuestra entrega a Él y aún estar completamente lejos y con nuestro corazón endurecido y viviendo y siguiendo una vida de pecado. Una dura realidad que nos dice que es simplemente religión, lejos de una verdadera fe transformadora. Y una segunda verdad también podemos sacar así de introducción. Judas nos recuerda que no importa cuán pecadora y malvada pueda ser una persona. Mire qué interesante. E incluso su traición. ¿Sabe? Analizaba y le comentaba a mi esposa. Siempre me había hecho esta pregunta, ¿no? Y ahora viendo con más profundidad. Judas hubiese hecho o no hubiese hecho lo de la traición, el plan redentor de Dios se hubiese cumplido igual, porque es un plan divino, un plan eterno. Eso es una cosa, ¿no? Segundo, Judas, al momento de la traición, cuando se da cuenta, así como por ejemplo vemos en Mateo 27:3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Hay una cuestión que
no nos puede confundir. Judas, a pesar de lo que había hecho, merecía perdón y merecía la gracia del Señor Jesús. Pero su conducta de ese corazón endurecido no lo llevó a entender que a pesar de que había fallado y había fracasado y había vendido por unas monedas al propio Hijo de Dios, en vez de acercarse a pedir perdón al maestro al cual había conocido, se acercó a la religión. Por eso la religión no salva. La religión le dice: ¡ja! Ve allá tú, ¿qué nos importa a nosotros lo que hiciste? Sin embargo, y sabemos cuál fue el suceso posterior, ¿no? Se quitó la vida. Sin embargo, si este Judas hubiese desde el minuto 1 arraigado en su corazón esta fe verdadera, no de la religión, y no haber sido simplemente un número que andaba ahí, sino un corazón que palpitaba y que activaba firmemente y que dejaba su corazón ser transformado, tal vez el resultado hubiera sido otro. Existe una tendencia a desconocer para nosotros, y con esto concluyo, el Antiguo Testamento y lo que el Señor viene tratando desde el Antiguo Testamento. Más debemos ser honestos y sinceros y justos, es decir, lo que el propio Señor Jesús declaró: yo no he venido a abolir la ley, no he venido a dejar nulo. A través de su sacrificio, Jesús viene a cumplir todo lo que la ley exigía y que humanamente usted y yo sabemos era imposible. ¿Sabe una cosa? Quiero llevarlo a esto. Dios viene tratando el problema del pecado y su relación con él, su relación con el ser humano mismo y con el prójimo. Viene tratando estas tres áreas que eran perfectas en la conducta humana hasta la caída. Por eso no podemos dejar de lado lo que el Antiguo Testamento viene tratando en nuestra vida. Por eso el Señor dice: yo no vengo a abolir la ley, sino que vengo a cumplir la ley. Por eso Jesús dice: oísteis que fue dicho. La autoridad de Jesús se hace real y viene a poner en claro que los 10 mandamientos, que la ley, que todo lo que habló a través de los profetas al pueblo, en el proceso de los jueces, todo simplemente venía a mostrar el problema del pecado y la necesidad de poder restablecer esta relación con Dios, y esta solamente podía cumplirse a través del sacrificio perfecto que era Jesucristo. El plan eterno, el plan de la creación se vio dañado en parte por el pecado, mas Dios insiste. Por eso no podemos desmerecer ni dejar de lado lo que el Antiguo Testamento viene hablando con respecto a esto, a la conducta moral y ética bíblica que a través de Cristo sí es posible cumplir. Sabemos que la ley era imposible de cumplir humanamente, mas en Cristo se cumple todo, y ahora por la fe en Jesús y la transformación que por medio de su Espíritu Santo hace en nuestras vidas, es posible cumplir todo lo que el Señor viene tratando desde el Antiguo Testamento, entendiendo el problema del pecado, entendiendo el problema de la vida moral sin Cristo, sin Dios, y viene a poner una ética según los márgenes bíblicos, según lo que el Señor hizo desde el Edén. Por eso, amados y amadas, no es así como no, si el Antiguo Testamento ya no corre. Lo ceremonial, todo lo que se hacía en lo ceremonial, eso ya quedó a un lado, pero el espíritu de la ley, el espíritu de los mandamientos, el espíritu de lo que el Señor viene tratando, problemas sociales, problemas de santidad del pueblo, el problema de la eternidad, nos viene entonces a decir a nosotros ahora que solo es posible a través de Jesucristo, y nos hace entender, llevándolo ahora con Judas, que si no hay un cambio de nuestro corazón, no es posible que nuestra fe pueda ser vida en nuestros corazones.